Conferencia de Mujeres Parte 1. Andar por Fe, 30 de mayo de 2026. Comprender mejor este estudio. Porque muchos, incluso yo ahora que estuve estudiando, podemos encontrar o hemos estado encontrando, pensamos que Ruth tiene que ver mucho con romanticismo, con amor y todo muy bonito, todo muy de color de rosa, pero créanme que es todo lo contrario. El fundamento de Ruth es antirromántico. Entonces necesito que todas nosotros podamos entender primero eso, que Ruth, su fundamento es antirromántico. Entonces, dice, ¿por qué va a ser antirromántico? Entonces, yo normalmente hago unas imágenes porque siempre les digo que si yo no me di a entender, espero que mis imágenes les ayuden un poquito. ¿Por qué es antirromántico? No, ahí está. La verdadera naturaleza de la historia de Ruth no es romántica. Entonces, para que eso no los grabemos, lo entendamos, es muy cruda y profundamente antirromántica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La historia de Ruth se basa en una ley y a partir de esa ley, esta ley es la ley del liberato. Yo creo que a muchos o muchas ya hemos escuchado. A ver, ¿alguien sabe o ha escuchado la ley del liberato? Que me alce la mano, sino para que diga, mira, ya se la sabe, ya si me equivoco me ayude. ¿Alguien sabe algo sobre la ley del liberato? ¿No? Imagínense. Entonces, la ley, este libro de Ruth se basa en la ley del liberato. Pero adivinen de qué se trata esta ley. Siguiente. Bueno, su fundamento para esto es la comprensión del estudio de la ley del liberato. Y esta ley la encontramos en Deuteronomio 25:5-10. ¿Y qué dice? Dice, establecía que si un hombre moría sin dejar herederos varones, su hermano más cercano debía casarse con la viuda. Y el propósito de este levirato era asegurar la continuidad de la línea familiar y la preservación del nombre fallecido. Es decir, en esta ley encontramos que si está el esposo y la esposa, si muere el esposo y no hay hijos, ¿qué se tenía que hacer? Casarse con el cuñado. Entonces, imagínense, yo ayer estaba pensando y dije, ay, qué miedo, pero imagínense, es que de verdad es algo difícil, es que piensen que si en ese momento, si tú estabas casada y moría tu esposo y no tenían hijos, ¿qué tenía que pasar? Casarte con tu cuñado. A ver, imagínense ahorita a su cuñada. No, yo dije, no, pero, o sea, ¿ya vieron? O sea, eso era una ley y en esa ley está fundamentado Ruth y lo vamos a ver más adelante y se los van a explicar las hermanas que van a continuar con este estudio. Pero creo que tengan importante esto, que tomen en cuenta esto. Este libro se basa en la ley del liberato y lo importante que era tener que perseverar a la descendencia, que estuviera su linaje. Y ya cuando se casaba, en este caso, la viuda con el hermano, el primer hijo tenía que ser del hombre o de su esposo que había fallecido. Entonces, imagínense, el hermano tenía que estar dispuesto a casarse con su cuñada y también entender que su primer hijo no iba a llevar su nombre, que iba a llevar el nombre de su hermano. Y entonces, la siguiente diapositiva. Entonces, el propósito del liberato, entonces, asegurar que el difunto tenga un heredero, redimir al muerto para que no se muera sin descendencia, perseverar la heredad y las propiedades del difunto evitando su pérdida. La ley del levirato primeramente redime al muerto, no a la mujer directamente, aunque la mujer se beneficia al tener un hijo y ser cuidada. Pero también esta ley también la podemos encontrar en Génesis 38, pero no vamos a entrar ahí, donde no sé si escucharon la nuera de Judá. Uy. La nuera de Judá. También ahí habla sobre el levirato. Justo era de que un hermano se casó, el hijo de Judá se casó, murió, el hermano tenía que tomar esta parte de casarse con la cuñada y el hermano no quiso,
tener un hijo, no quiso tomar esta ley. ¿Y qué pasó? Falleció. Pero después vamos a ver al final de Ruth capítulo 4, que también si esta persona o este hermano no quería tomar esta ley, tenían que hacer un acto público y aventarle la chancla, pero bueno, eso lo van a ver más adelante. No quiso, pues ten. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí quería enfocar eso, que Ruth, entonces, primero, no es nada romántica. ¿Por qué? Porque se basa en esta ley. Entonces, esta persona, en este caso el hermano, que va a tomar esa responsabilidad de casarse con la viuda, está redimiendo a esta viuda. Pero ¿saben entonces qué es redimir y por qué hablamos en nuestra conferencia redención? ¿Qué va a hacer este cuñado al tomar a la esposa viuda? Va a redimir a su hermano. ¿Pero qué es redimir? O sea, imagínate, está dispuesto a darse por completo, a despojarse de lo que él tiene, y por amor a su hermano va a cumplir esta ley, porque era la palabra de Dios. Y este hermano que accedía a juntarse con la viuda conocía la ley y lo hacía en amor a su hermano y en amor a Dios, al someterse para que estuviera esta ley. Entonces ya tenemos claro entonces que este libro de Ruth se basa en esta ley, que la encontramos en Deuteronomio 25:5. Pero hay algo importante. Para llegar a esa redención, para que este hermano pudiera redimir a la viuda, hay algo bien importante que tiene que suceder y que a nosotros también nos ha sucedido. Y yo sé que muchas de aquí ya lo hemos estudiado y han de decir, ya me lo sé. Y lo vamos a repetir una y otra y otra y otra. Ahí está mi mapita. Esposo difunto, esposa viuda, se casa con el hermano del esposo difunto, pero el primer hijo va a ser en nombre del difunto. Si quieres igual de redimir, darse por completo, dar tu vida, un despojo completo. La siguiente, si quieres, ¿para qué? La verdadera naturaleza de la historia de Ruth. Entonces, la unión levirática no se basa en amor, sino en una obligación legal. O sea, te la están imponiendo. Por eso no es que si quieres, si se enamoró o no. Es que te lo están imponiendo y no es una elección personal. Ahí que voy. Entonces, para que esta persona pueda redimir, y en este caso que nosotros hemos sido redimidas, y por qué tanto nuestro título de redención, tiene que haber algo importante para que lleguemos a esa redención. Digo que muchos ya la hemos escuchado y han de decir, ya me la sé, pero otra vez. Para que haya redención, necesitamos fe. Sin fe, no hay redención. Es importante. Pero ¿qué es fe? Y sí me gustaría volver a explicarlo porque tenemos invitadas, a lo mejor. Entonces me gustaría de explicar un poco esto a detalle para que podamos entender que necesitamos fe para que haya esa redención. Primero, ¿qué es fe? Es escuchar, entender y depender de alguien que te lo diga. Es decir, necesitas que alguien te diga algo. Si alguien te lo dice, tú estás escuchando y entendiendo y dependiendo, que lo encontramos en... Oye, ya me perdí. No lo tengo aquí, ¿no? Un ejemplo. Si yo, ¿quién? Mi amiga Norma. Si yo le digo a mi amiga Norma, el viernes vamos a ir a desayunar, que normalmente lo hacemos. Entonces ya le dije, nos vamos a ver el viernes en tal restaurante. Entonces ella va a planear su día para vernos el viernes y se va a programar. A las 10 nos vemos. Entonces ella organizó toda su semana porque yo le dije, me escuchó y entonces está dependiendo de que nos vamos a ver el viernes en la mañana. Y entonces así planea todo para que ese día nos vayamos a ver. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Ella está teniendo fe de que nos vamos a ver el viernes porque yo le dije que nos vamos a ver el viernes. Entonces ella me escuchó, entendió y está dependiendo
todo su tiempo en esa parte que yo le dije que vamos a llegar. Imagínense que ella llegara al restaurante sin que yo no le dijera nada y que ella dijera, no, pues yo creo que Jen nos vamos a ver aquí. Sí, imagínense que llegara ella y dijera, no, aquí dijo, yo creo que sí, va a llegar, pero ¿cómo va a llegar ella si yo no se lo dije antes? Entonces, la fe que necesitamos nosotros, primero, que alguien nos los diga. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar y entonces tenemos la capacidad de escuchar la palabra. Entonces tenemos la capacidad de escuchar lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de esa manera. Y sobre todo, todavía más, las mujeres somos mujeres de fe, porque ya lo han repetido, nos dicen algo y lo creemos todo. Me han puesto el ejemplo, dicen que nos aman y lo creemos, ¿no? Entonces nosotros somos mujeres de fe porque todo lo que nos dicen no los creemos. No somos espirituales, esos son los varones, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces nosotros somos mujeres de fe porque siempre escuchamos y entonces de eso dependemos y hasta luego somos, bueno, sobre todo yo que soy bien exagerada. Mi esposo me dice, eres muy exagerada. Yo no, soy mujer de fe porque lo creo y lo abrazo completamente. No soy exagerada, soy mujer de fe. Entonces, ¿qué es la fe? Necesitamos que alguien nos los diga, sí o sí. Nosotros no hacemos cosas sin que alguien que nos diga. En este caso, bueno, esta Norma no fue a desayunar sin que yo le haya dicho que tenemos que hacer algo. Entonces, en este caso, Dios nos habla todo el tiempo. Nos habla todo el tiempo, entonces nosotros escuchamos, entendemos y dependemos de su palabra. Entonces, sin fe no hay redención. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos escuchar, entender y depender para que haya esa redención. En este caso, el cuñado. El cuñado no creo que diga, sí, me voy a casar con mi cuñada. Él tuvo que haber entendido y escuchado esa ley del levirato y entender la ley, la palabra de Dios. Entonces, todos los personajes que vamos a estar viendo aquí, todos y cada uno, Noemí, Ruth y vos, los personajes principales de esta historia, todos tuvieron que haber escuchado, entendido y dependido de la palabra de Dios para poder llevar a cabo la ley del levirato. Entonces, ¿estamos? Ya está la ley del levirato, ya sabemos que necesitamos fe para que pueda llevar esta redención. Ahora sí, vámonos a Ruth 1. Y yo le puse por título a esta primera conferencia, Andar en fe. Cada uno de estos personajes tuvo que haber escuchado, entendido la palabra y ahora sí, andar en fe. Ya, entonces ya ahora sí estamos en Ruth 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Sabemos que en los jueces era un periodo marcado por la autoridad espiritual y social en Israel. ¿Qué es la nota de desesperación que podemos ver ahí? ¿Qué era lo principal? Que había hambre. ¿Pero en dónde? En toda la tierra. Primer punto, en toda la tierra. 2, sigamos. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron ahí. Elimelec en este momento está tomando una decisión que va a marcar su linaje. Ya más adelante vamos a ver qué pasa. Decide emigrar a los campos de Moab, pero sabemos que Moab no era cualquier lugar. Sabemos que Moab no era un destino cualquiera. Sabemos que eran los archienemigos de Israel. Imaginen, entonces, y los moabitas eran considerados paganos y a menudo enemigos de
Judá, digo, de Israel. Imagínense, él decide irse y yo creo que le dice a su esposa, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a estos campos. Pero si está diciendo que el hambre, ¿dónde era? En toda la tierra, no era como que nada más ahí. Yo creo que si llegaban a Moab también no iba a haber también hambre. Pero entonces, ¿qué hizo? Llegaron junto con su mujer y con sus 2 hijos. Y aquí vemos un primer subtítulo. La redención, más bien, la fe, en este caso vamos a ver cómo está en sometimiento, porque yo creo que la esposa le dijo a Elimelec, nos vamos a ir a los campos, y yo creo que le diría, ¿cómo crees que vamos a ir si nosotros estamos bien aquí? No, ¿cómo vamos a ir a este lugar donde no reconocen a Dios? ¿Pero qué hizo? Aquí dice que sí llegaron a Moab. Entonces podemos ver en primera instancia que una Noemí se sometió a lo que su esposo le dijo. Le dijo, allá vamos a ir, vámonos, allá vamos a estar bien. No sabemos. A lo mejor yo sí siento que esta Noemí le cuestionó y le diría, no creo que es la mejor opción. Pero al final vemos que sí llegaron a este pueblo. Entonces podemos ver que fue una mujer que se sometió a lo que su esposo le dijo. Le creyó y llegaron a Moab. Entonces podemos ver aquí una mujer que tuvo fe en lo que le dijo su esposo. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Entonces, yo aquí le pongo, pasaron 3 tragedias. Primero, muere Elimelec. Segunda tragedia, sus hijos se casan con moabitas. Entonces, y ya más adelante vamos a ver la tercera tragedia que pasó. Dice, los hijos de Noemí crecen y toman esposas como a Orfa y Ruth. Ya vemos que los moabitos eran los archienemigos del pueblo. Luego, en el capítulo 5, y murieron también los 2, Maglón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Tercera tragedia. ¿Qué pasa después? Mueren sus hijos. Y entonces, ahora sí, hay una pérdida total para Noemí. Y yo aquí sí le puse SOS. Necesitamos urgentemente que aquí se active la ley del levirato. ¿Por qué? Porque esta mujer queda viuda y sin descendencia. Necesitamos que esta ley se aplique sí o sí, porque necesitamos que tenga un linaje. Pero, y más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, en un periodo relativamente corto, Noemí experimenta el mayor dolor. Primero muere su esposo Elimelec, dejándola desprotegida en una tierra extraña. Una viuda sin hijos, varones adultos, en no tener una descendencia. La esperanza de Noemí también residía en sus hijos, pero si ya no estaban sus hijos, entonces, ¿qué va a pasar? Si ya no está ni el esposo ni sus hijos. Necesitamos que alguien pueda redimirla. Pero yo creo que ella en ese momento, en su angustia, en su desesperación y en su dolor, yo creo que decía, ¿y dónde está mi cuñado? Pues no sé si había cuñado en ese momento, porque incluso más adelante vemos que dice a sus nueras, ya no tengo. Yo creo que ella sí estaba muy consciente de esta ley. Capítulo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó allí que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una Noemí volvió a escuchar que en su pueblo, que había visitado su pueblo Dios. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Por qué se levantó y quiso regresar a Moab? Porque escuchó, dependió. Aún en su tragedia, ella quiso
regresar otra vez a su pueblo. Aún en estas tragedias que ella estaba pasando y en este momento de dolor, ella estaba caminando en fe. Regresó, quería regresar de nuevo. Entonces podemos ver aquí otra vez una Noemí que estaba escuchando, una mujer de fe. Dice, y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová, haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y podemos ver ahí un acto de honestidad. Aún una Ruth que estaba viviendo estas tragedias sabe perfectamente, o a lo mejor entiende que no hay alguien que la puede redimir y que pueda tener esta descendencia. Entonces, ¿sí saben qué? Les va a ir mejor en casa de su madre. Quédense ahí. Entonces podemos ver ahí una mujer, una Noemí, una mujer de fe que aún en su tragedia quiere bendecir a otras. No está ensimismada en su dolor. Está diciéndoles que regresen para que ellas puedan estar bien. Aún ella sintiendo lo que está pasando en ese momento, no ve por ella, ve por sus nueras. Capítulo 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, tengo esperanza, y si esta noche estuviera con un marido y diera a luz a sus hijos, ¿habréis vosotras de esperarnos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido conmigo. Entonces vemos que ella puede entender que no tiene alguien que la redime y está pasando por una situación compleja, por un momento amargo. Y vemos que sus nueras alzaron la voz otra vez y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí tu cuñado se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y podemos saber aquí, imagínense qué le pudo impactar a estas nueras que lloraron cuando les dijo ella que se regresaran. Yo creo, y bueno, no creo que sea la única, espero, pero nuestra relación con nuestras suegras, ¿creen que sea así que yo me ponga, no está mi esposo por ahí, que me ponga a llorar? No, suegra, no se vaya, ¿no? Sí, suegra, que le vaya bien, pero imagínense, o sea, qué mujer de fe, qué mujer de sabiduría, qué mujer que amaba a Dios, que las nueras no se querían despegar de ella. O sea, díganme o no, o sea, no, creo que no soy la única que tiene una relación complicada con la suegra. O si estoy yo, por favor, Dios, perdóname. Pero es difícil, ¿no? Porque yo a veces como que siento que le robamos ese tesoro y a decir, ay, soy celosa porque te llevaste a mi hijo. Pero imagínate entonces cómo era una Noemí, cómo amaba a Dios, cómo amaba a sus hijos, cómo amaba a su esposa, ¿no? Bueno, en este caso sus hijos, porque ya había pasado esta tragedia cuando falleció Elimelech. Pero imagínate para que las nueras vieran cómo vivía ella, podemos ver que esa mujer, esa fe atrae, esa fe que ella dependía de su Dios y cómo se movía. Las nueras no se querían alejar de ella, querían estar con ella, lloraron por estar con ella. Entonces podemos entender ahí cómo su fe atraía, cómo su fe era de bendición para otras. Dice, y respondió Ruth, sí, aquí sí que. Dice, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tuvieres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo seré mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú morieras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová
y aún me añade que sola la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Y hemos escuchado este versículo muchas veces y en las bodas, por eso les digo, ay, qué bonito, qué romántico. Pero para que Ruth pudiera haber dicho esto, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Ahí podemos ver que también una Ruth escuchó a su suegra, dependió, entendía lo que era vivir en fe. Y fue que ella dio este poema tan hermoso a través de que de lo que veía y vivía en Noemí. Por eso le dijo, no, yo quiero eso de ti. ¿Por qué? Porque era de bendición Noemí, tanto así que ella quería eso y quería seguir también esa fe que esta Noemí, yo quiero, compartía y ella lo veía en todo momento. ¿Y qué pasó? Ahí se fue una nuera, Orfa. Pero ahí yo creo que ahí Noemí pues le dijo, vete, ¿no? Y vio que se fue, y se fue con sus dioses. Yo creo que ni la juzgó, pero ahí, porque Ruth no la podía juzgar, Noemí no la podía juzgar. Pero ¿qué le faltó a Orfa, que decidió irse? Fe, escuchó, porque vivió con ella, y estuvo ahí, veía a una Noemí como era, pero ya no siguió ese camino de la fe. En cambio, Ruth, sí dependió, escuchó, entendió y dependió, porque a veces nosotros escuchamos, estamos aquí y escuchamos, pero luego no entendemos y luego menos dependemos. Entonces podemos ver aquí una Orfa, sí, habrá escuchado todo el tiempo y veía a su suegra Noemí como era una mujer de fe, una mujer llena de sabiduría, pero no dependió. En cambio vemos a una Ruth y más adelante ahorita en el capítulo 2 vamos a ver cómo esa fe le ayuda a Ruth a seguir todo lo que su nuera le dice para que lleve a cabo esa redención. Pero podemos ver cómo cada uno de estos personajes está caminando en fe, está escuchando, está entendiendo y está dependiendo. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita su nuera, con ella volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, emprendieron camino, llegan las dos, ahora sí, caminan, llegan, y empiezan las personas de su alrededor. Esta no es Noemí, pero no es Noemí como de, ¿ya vieron? Híjoles, qué mala onda. Yo creo que era más bien esta conmoción de, ¿ya vieron que llegó sin descendencia? Ya no está su esposo, ya no están sus hijos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién la va a redimir? Y aparte llega con una moabita, ¿no? Pero era más una conmoción de que quién iba a redimirla, ¿no? Y ella dice, no me llamen Noemí, Mara, ¿por qué? Porque el Todopoderoso me ha afligido. Y podemos ver una vez más una mujer que anda en fe, porque a pesar de lo que estaba pasando, reconoce la soberanía de Dios. El Todopoderoso me ha afligido. Sabe la situación que está pasando, pero reconoce que el Todopoderoso está haciendo en ese momento la está afligiendo. Y luego dice, no me hablen Noemí. Sabemos que Noemí significa placentera, sino que me digan Mara. Pero ahí podemos ver que es una mujer de fe, pero dice que le llamen Mara. Es como nosotras. Es decir, cuando nos equivocamos o cuando andamos mal, que decimos, no, ya, esto ya no es de Dios, creo que ya no soy cristiana, ya estoy bien mal, ya me fui por las tortas, es que ya mejor ya no voy a la iglesia, primero me pongo las pilas y vuelvo a regresar. No, o sea, ella se sentía amargada, o digo, sí, ¿no?
amargada, mas no significa que era amargada. Y nosotros, siempre les he dicho, nosotros siempre nos pasamos por emociones, por lo que sentimos, pero no es por lo que sentimos, sino por lo que somos. Recuerden, nosotros somos una nueva criatura, nosotros somos santas y sin mancha porque Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Y puede pasar, o sea, es que momento tan difícil de Noemí, o sea, tuvo 3 tragedias, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió ese pasado con su esposo, ese presente que en ese momento estaba viviendo en Moab y ese futuro que sabía que ella no iba a tener descendencia. Entonces estaba pasando un momento difícil, pero aún así nosotros tenemos que entender que en nuestros momentos difíciles tenemos que ser mujeres de fe. ¿Y qué significa? Que estemos atentas a la palabra de Dios, que siempre estemos escuchando, porque como mujeres tenemos la capacidad de escuchar. Y entonces, ¿qué escuchamos? Todo, bueno o malo, escuchamos. Entonces, pero queremos ser mujeres de fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en fe, escuchar su palabra. Cada una de nosotros sabemos lo que Dios quiere. Entonces, cuando estemos en momentos difíciles, en vez de decir, no, creo que ahorita mejor ni voy a la iglesia o mejor ni me acerco, mejor yo primero con el Señor, tenemos que reconocer lo que es el Señor, reconocer su soberanía y saber que necesitamos de su palabra. Porque andar en fe no significa que todo sea color de rosa y que todo nos va a ir perfectamente. No, es que a pesar de las circunstancias como Noemí, todas sus tragedias, ella seguía caminando en fe. Vemos como una Noemí primero se somete a lo que su esposo dijo y que a lo mejor era un escenario que no era bueno. Ella dijo, no, eso no me parece bien, pero escuchó y dependió y fue a Moab. Murieron sus hijos, su esposo escuchó que Dios estaba bendiciendo a su pueblo y quiso regresar. Aún en su tragedia veía por las personas que estaban a su alrededor. Y aquí yo creo que es lo más normal que ella se sienta como se sienta, amargada por la situación que está pasando. Y yo siempre les digo a las mujeres, no es cuestión que no sientan, somos mujeres y sabemos que las mujeres sentimos las cosas a 1000 por hora. Por eso les digo, a mí me dicen que soy exagerada y dramática. Sí, pero no es cuestión que no sientan, porque hasta luego dicen, es que me siento mal de sentirme así. No. Dios nos diseñó de esta manera tan hermosa de ser mujeres de fe, de estas mujeres así, con estas emociones. Pero no es que nos quedemos ahí todo el tiempo de que, oye, me sentí mal o estamos pasando un momento difícil y no es que no sientas. Sí, hay que sentir lo que sentimos, pero siempre recordando lo que somos en Cristo. Siempre escuchando su palabra para que su palabra nos dé la dirección, porque luego escuchamos otras voces. Aún en nuestra situación, aunque nosotros nos sientamos como nos podamos sentir, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ser mujeres de fe, mujeres que caminemos escuchando su palabra, sea la circunstancia que sea. Aquí vemos a una Noemí, cómo ella ha caminado, ha dependido. Y es difícil, porque es como, pues les digo, escuchamos, pero a veces no entendemos. Imagínate que ahorita nos digan, escucha Deuteronomio 25:5. Ay, no, está padrísimo, ¿no? Pero después diga, a ver, depende de esa ley. O sea, es difícil. Y cada una, o sea, a veces decimos, sí, yo le creo todo a Dios. Sí, yo escucho su palabra, pero a la hora de obedecer es cuando ahí ya no nos cuesta obedecer. La vida en Belén. El regreso de Noemí y Ruth a Belén no fue un desfile triunfal, sino una entrada marcada por el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Entonces, creo que hasta ya acabé antes. Los nervios me hicieron que acabar antes. Podemos entender que la fe, ahora sí podemos ver que la fe sin obras no es fe, porque necesariamente necesitamos escuchar que alguien nos diga algo para hacerlo.
nosotros tenemos la capacidad de escuchar. Y mucho mejor si escuchamos la palabra de Dios para que nos pueda dirigir. Entonces, ahora sí podemos ver que la fe sin obras no es fe, porque necesitamos que alguien nos diga eso, nosotros podamos entender y podamos depender de esa fe. Y entonces, ¿por qué les decía? Nosotros, esta conferencia que le pusimos redención, nosotras para que podamos ser redimidas, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Exacto, haber escuchado el Evangelio, haber entendido y dependido de la obra de Cristo en esa cruz. Nosotros escuchamos y entendimos el amor que Dios nos dio a cada una de nosotras. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo podemos ver que ahora somos redimidas en Cristo Jesús? Pero todo esto por la fe. Así que quiero que quede muy, muy en claro que para que podamos estudiar Ruth, cada uno de estos personajes ha tenido que haber escuchado, haber entendido y haber dependido, porque más adelante vamos a ver cómo Ruth dependió de todo lo que le dijo su suegra porque escuchó, entendió y dependió. Y vamos a finalizar con un Boaz que hizo esa ley de liberato por amor a su Dios, porque entendía perfectamente la ley, entendía perfectamente la palabra de Dios. Entonces, quitarnos la idea que Ruth no es romántica, porque van a ver cómo esta ley de liberato se lleva a cabo. Necesitamos fe para que podamos ser redimidas. Sin fe no hay redención. No puede haber redención si nosotros no escuchamos, no entendemos y no dependemos. Y estos personajes no pudieron haber llegado a esta redención. Pero ¿saben qué? Se nos ha olvidado algo bien importante. Aquí en este libro solamente lo hemos mencionado una vez, pero está Elimelech. Él tomó la decisión de irse a Moab, poniendo en riesgo su linaje. ¿Y ahora qué va a pasar? Al final de todo este libro, ya les dije el spoiler. Al final de este libro vamos a ver cómo a través de esta ley, Elimelech y sus hijos fueron redimidos. Así como nosotros ahora podemos caminar en fe, sabiendo que Dios nos ha dado toda la capacidad que tenemos para andar en este mundo. Escuchemos su palabra en los momentos difíciles. Podemos ver a Noemí, que yo sé que es difícil someterse a su esposo, pero era una mujer de fe. Perdió a sus familias y era una mujer de fe. Se sentía mal, amargada, pero era una mujer de fe. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por